Podcast Canal Senior. Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Canal Senior. Este es muy especial porque vamos a abordar uno de los grandes retos de nuestro tiempo, el Alzheimer y el deterioro cognitivo en el envejecimiento. A medida que la esperanza de vida aumenta, también crece la necesidad de entender cómo funciona nuestro cerebro y qué podemos hacer para cuidarlo a lo largo de los años. La prevención se está revelando como una herramienta clave y la ciencia avanza cada vez más hacia el objetivo de anticiparse a la enfermedad, incluso antes de que aparezcan sus primeros síntomas. Desde Canal Senior queremos acercarnos al trabajo que se realiza desde el Barcelona Beta, el centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall, donde se estudia cómo envejece el cerebro y qué factores pueden ayudarnos a preservar la salud cognitiva. Allí se desarrollan investigaciones pioneras como el estudio Alpha, que cuenta con la participación de miles de voluntarios y cuyo objetivo es avanzar en la detección precoz y la prevención del Alzheimer. Para entender todo esto nos acompaña Nina Gramut, neuropsicóloga experta en formación y divulgación. Bienvenida, Nina. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Quería preguntarte qué es exactamente el Barcelona Beta Brain Research Center y cuál es su principal objetivo. Mira, el Barcelona Beta, que le podemos llamar así para abreviar, para entendernos, es el centro de investigación, como bien has explicado, de la Fundación Pascual Maragall. La Fundación Pascual Maragall, desde sus inicios, que fue en 2012, ha apostado por la investigación de la prevención de la enfermedad de Alzheimer y el estudio de las funciones cognitivas asociadas al envejecimiento sano y patológico. Y entonces, el objetivo de este centro de investigación es contribuir de forma puntera a la investigación sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. O dicho de otra manera, a promover un envejecimiento cerebral sano, ¿no?, que es en ausencia de estas patologías, con este foco en prevención y tratamiento. Entonces, esta investigación que promueve y que impulsa la Fundación Pascual Maragall como parte fundamental de su misión, se vehiculiza a través de este centro de investigación que es el BBRC o el Barcelona Beta Brain Research Center. ¿Y cómo nació este centro dentro de la fundación? ¿Qué lo hace único a este centro? Pues mira, el BBRC nace en el seno de la Fundación Pascual Maragall como materialización del compromiso del propio Pascual Maragall de promover la investigación sobre el Alzheimer. Estas dos instituciones se combinan y se retroalimentan de manera perfecta, ¿no? Porque la Fundación Pascual Maragall, por su parte, dedica grandes esfuerzos para captar fondos para la investigación, para crear conciencia social sobre la enfermedad, para incidir en la ciudadanía y en la política y sensibilizar sobre la necesidad de investigación y sobre la realidad que viven las personas afectadas y sus familias. Y por su parte, el BBRC avanza incesantemente, gracias también a estos impulsos en la investigación, explorando nuevas líneas, nuevos proyectos, obteniendo logros muy relevantes en este ámbito, acercándose cada vez más a este deseo compartido entre ambas instituciones de un futuro sin Alzheimer. Centrándonos ya más en el Alzheimer, ¿por qué es tan importante centrarse en investigar la prevención y no solo en el tratamiento? Pues mira, probablemente a lo largo de esta conversación que estamos teniendo, aviso que es probable que acuda más de una vez a algún refrán o a la sabiduría popular, ¿no? Porque realmente los hechos al final demuestran que muchas veces tiene mucha razón. Y en este caso recurriría a aquel consabido refrán de que más vale prevenir que curar. Y aquí aplica perfectamente, porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se viene gestando en el cerebro durante mucho tiempo antes de que aparezcan sus primeros síntomas, y cuando se detectan los síntomas de manera evidente, de manera objetiva, los daños cerebrales son tan grandes que es hoy en día imposible revertirlos, ¿no? En todo caso, estamos empezando a poder modificar su curso, su progresión. Entonces, de manera cada vez como más clarividente,
vemos que va a ser siempre mucho más efectivo tratar de intentar evitar que se sucedan esos cambios patológicos o contenerlos lo antes posible, que no tratar de curar en el sentido de revertir el daño que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, el tratamiento, evidentemente, también es importante avanzar en esa línea, porque las personas que ya tengan este daño patológico pues vean mermada lo menos posible su autonomía, su calidad de vida, etcétera, pero cada vez está más claro que los principales esfuerzos se tienen que centrar en esta fase preventiva. Que estas investigaciones cada vez van avanzando más, ¿desde con cuánta antelación ya se puede prevenir el Alzheimer? A ver, prevenir el Alzheimer se puede prevenir a lo largo de toda la vida. Es decir, hacer actuaciones que disminuyan el riesgo de padecer la enfermedad, porque también es importante puntualizar qué entendemos por prevención, al menos en este contexto. Si nos quedamos con la idea de prevención como evitar que pase, que no vaya a pasar nada en ese cerebro, estaríamos hablando bastante de una utopía. Pero es que la prevención en muchos aspectos de medicina comunitaria y de epidemiología y de muchas enfermedades, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, se entiende en distintos niveles. La prevención primaria es tratar de evitar que aparezca, en este caso, cambios patológicos en el cerebro. La secundaria es cuando ya hay cambios patológicos, tratamos de evitar que aparezcan o que lo hagan lo más tarde posible los síntomas. Y la prevención terciaria es cuando los síntomas ya son evidentes, vamos a minimizar su impacto y a fomentar la calidad de vida. Por tanto, en todo el espectro de la enfermedad de Alzheimer, a distintos niveles se puede prevenir. Si hablamos de prevención primaria, que lo que queremos es tratar de evitar que aparezcan cambios patológicos en el cerebro, pues a lo largo de toda la vida habrá investigadores que te van a decir que incluso desde la gestación, ¿no? Desde el embarazo, ¿no? que esas influencias que sabemos que determinados factores tienen en el desarrollo cerebral, pues a la larga también pueden influir en esa fragilidad de un cerebro a ser más voluble, a poder acumular patología. Por tanto, nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde para prevenir. Entonces quizás también sería como educar a la sociedad en cierto modo desde ya pueden llevar prácticas, pues por decirlo de alguna manera, para tener una buena salud cognitiva. No sé si Claro. crees que se puede envejecer con una buena salud cognitiva y si la ciencia ha demostrado de alguna manera que esto tiene efectos positivos. Claro, mira, aquí has hecho una puntualización importante, ¿no? Que una cosa es la salud cerebral y otra cosa es la salud o no me gusta utilizar la palabra normalidad porque es una palabra, pues, bueno, que puede estar sujeta a muchos tintes, ¿no? Y que de hecho es difícil de definir, pero para entendernos, cuando hablamos de normalidad cognitiva quiere decir que esa persona no experimenta un declive al menos relevante en sus funciones cognitivas. Y es importante esta distinción porque el cerebro sería un poco como el soporte físico, ¿no? De la cognición, y la cognición es la manifestación de nuestras facultades mentales superiores, de la memoria, de la atención, del razonamiento, del lenguaje, etc. Entonces, evidentemente, esta cognición está sustentada por unas redes neuronales, por unas características neuroanatómicas de cada cerebro. A lo largo de la vida nosotros podemos fomentar lo que se llama la reserva cognitiva, que es hacer que el cerebro, ante la eventual acumulación de patología con el paso de los años, sea capaz de resistirla durante más tiempo. Por tanto, disponga de más recursos. ¿Cómo le podemos promover o facilitar esos recursos? Pues a lo largo de la vida, estimulando este cerebro con entornos enriquecidos. Entornos enriquecidos quiere decir estar abierto a la educación formal, a la estimulación cognitiva, a nuevos aprendizajes, a la socialización, a proteger el cerebro de las consecuencias negativas de alteraciones que nos pueden afectar al estado de ánimo o a la salud mental, como es la ansiedad, la depresión, ¿no? Pues tratar de estar alerta, hay que ser consciente también de estas realidades. Entonces, aparte de eso, hay otro tipo de hábitos de vida, como son los relacionados con la nutrición, con el ejercicio físico. Todo eso, de alguna manera, va a estar modelando nuestro cerebro a lo largo de la vida. Y entonces,
pudiéndolo hacer más resistente a la acumulación de patología. Fíjate que no estoy diciendo que eso nos vaya a actuar como vacuna para evitar acumular patología. No. Es que si la acumulamos, el cerebro va a ser capaz de resistirla durante más tiempo si lo hemos ido trabajando y modelando a lo largo de la vida. O sea que el cerebro es como un músculo más que hay que entrenar, ¿no? Y hay que ir poquito a poquito al gimnasio para que pues intentemos evitar este tipo de enfermedades como el Alzheimer. Exacto, es como todo un sistema muscular en sí mismo, ¿no? Con todas sus partes, sí. Antes he mencionado el estudio ALFA, que es una investigación pionera. Cuéntanos de qué trata. Pues mira, el estudio ALFA es un estudio que en el contexto científico se denomina un estudio de cohorte observacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tomas a una muestra de participantes, a un determinado grupo de personas que, en este caso, al ser observacional, no practicas sobre ellos ningún tipo de intervención, sino que simplemente lo observas. Las pruebas que le haces te sirven para recoger parámetros y estudiarlos a lo largo del tiempo. Ahí viene la segunda parte del término. Hemos dicho cohorte. Cohorte es un mismo grupo de personas longitudinal que lo sigues a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estas personas, que en este caso esta cohorte es de cerca ya de 3.000 participantes, 2.700 y pico, son los mismos participantes desde el inicio, excepto, evidentemente, las pérdidas que se producen de manera natural, porque es una cohorte que ya lleva más de 10 años en marcha y, evidentemente, pues hay personas que desgraciadamente han fallecido, que han abandonado el estudio por otros motivos, que han desarrollado enfermedades que no les han permitido continuar, etcétera, etcétera. Pero conservamos un grueso muy importante de esta cohorte. Entonces, estas personas se prestan, y siempre nunca nos cansaremos de agradecerles su altruismo, porque es una participación absolutamente altruista, voluntaria, no reciben nada a cambio. Son mayoritariamente hijos o hijas de personas que han padecido la enfermedad, y entonces, recogiendo todas estas observaciones que están basadas en pruebas neuropsicológicas, es decir, test para estudiar la cognición, pruebas de neuroimagen, a un subgrupo importante de ellos una punción lumbar, un montón de cuestionarios sobre sus hábitos de vida, etcétera. Entonces, todo esto nos da una base de datos inmensa desde la que los investigadores, que tenemos excelentes grupos de investigación en el BBRC, lo que pueden hacer es ir viendo cómo interactúan diferentes variables entre sí y entonces incluso descubrir biomarcadores, esos chivatos que nos dicen qué está sucediendo en el cerebro, que estén relacionados con esta fase preclínica de la enfermedad, esta en la que se producen cambios patológicos y no hay síntomas, etcétera, ¿no? Entonces, es un tesoro dentro del contexto de la investigación para la enfermedad de Alzheimer. Me has comentado entonces que lleváis ya 10 años con este estudio. No sé si cuánto prevéis que tenga un final, o en estos 10 años habéis sacado ya alguna conclusión o alguna pista de algo. Sí, a ver, en principio no tiene fecha de finalización, es decir, es una cohorte a largo plazo y de momento no tiene fecha de caducidad, con lo cual ahí iremos siguiendo. En cuanto a que si hemos sacado conclusiones en muchos artículos, piensa que no te sé decir exactamente cuántos han sido derivados directamente del estudio ALFA, pero desde el nacimiento del BBRC, que fue en el año 2012, creo que fue, porque sí, 2008 nació la fundación y 2012 el BBRC. Pues en estos 13 años ya se han publicado más de 300 artículos científicos y una parte muy importante de ellos están basados en el estudio ALFA y tanto publicados, impulsados, digamos, o liderados por investigadores del Barcelona Beta, pero en colaboración con otros centros de investigación, porque además los datos de esta cohorte, siguiendo pues unas determinadas directrices, están a disposición también, ¿no?, de estudios que puedan hacer otros grupos de investigación de manera colaborativa. Por tanto, son muchos los resultados que se han podido extraer de ahí, desde impactos del ejercicio físico. Ahora, recientemente se ha publicado uno sobre esto, la detección de biomarcadores en fluidos de sangre, cambios en el cerebro a partir de técnicas de neuroimagen correlacionados
con los test cognitivos, con diferentes factores de riesgo, es decir, que sí, ya están viendo la luz muchos resultados. Has mencionado diferentes factores como el ejercicio físico y aquí en Canal Senior, bueno, tenemos muchas clases y mucho contenido sobre tecnología que a los usuarios les gusta mucho. Entonces me gustaría saber si la tecnología puede ser un factor beneficioso a la hora de prevenir en esta enfermedad en cuanto a que a lo mejor, bueno, ya sabemos que hay un problema casi pandémico, se podría considerar, como es la soledad no deseada, que me imagino que la soledad tendrá que ver, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, del Alzheimer, ¿no?, o por lo menos en el deterioro cognitivo. No sé si tú ves que la tecnología puede ser beneficiosa en el sentido de seguir aprendiendo, comunicarse con los demás, o si también lo ves por el lado contrario, de nos absorbe mucho, nos vuelve más tontos, por decirlo de alguna manera. A ver, es como todo en la vida, ¿no? O sea, todo depende de la medida y de las proporciones. Es decir, aprender pues a manejar diferentes programas informáticos, nuevos dispositivos, saber utilizar los buscadores, saber defenderse, digamos, en el contexto de las redes sociales, etcétera. Todo esto son nuevos aprendizajes que evidentemente cualquier nuevo aprendizaje va a favorecer esta reserva cognitiva que decíamos, puede ayudar a recuperar a lo mejor contactos sociales y será beneficioso siempre que esto tengamos la capacidad luego de trasladarlo al mundo real, al carne y hueso, al cara a cara, al no quedarnos solo en el ámbito virtual, etcétera. Ahora bien, claro, si una persona está tan absorta por el mundo tecnológico que se olvida de todo lo demás, de hacer ejercicio físico, de socializar, de estar en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, pues evidentemente algo que podría ser beneficioso se va a convertir en perjudicial, pero es que esto pasaría como con cualquier alimento, ¿no?, que todo depende de su justa medida. Por tanto, sí que puede aportar muchísimas ventajas, pero evidentemente hay que abordarlo con la moderación que requieren la mayoría de... O sea, al final, en la moderación están las virtudes, ¿no? Y además del estudio alfa, ¿qué otras investigaciones estáis llevando actualmente en el BBRC? Pues mira, aparte de estas derivadas del estudio alfa, la verdad es que muchas, porque tenemos investigaciones relacionadas con minicerebros, ¿no?, con esta creación de lo que se llaman organoides cerebrales, que sería más de la ciencia básica. Tenemos una línea de investigación recientemente creada expresamente dedicada a eso, el desarrollo de nuevos biomarcadores. Tenemos un laboratorio pionero de biomarcadores en fluidos, es decir, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en cualquier otro fluido corporal, ¿no?, como puede ser saliva, orina, etcétera, que permite detectar moléculas que sean indicadoras de qué es lo que está sucediendo en el cerebro. Eso ha llevado también a poder validar pruebas de análisis en plasma sanguíneo, es decir, que mediante un análisis de sangre se pueda determinar proteínas anómalas que se están acumulando en el cerebro. Luego también participamos en algunas investigaciones del ámbito de la industria farmacéutica en la que aportamos participantes para probar nuevos fármacos, prometedoras moléculas nuevas, etcétera. Por tanto, la actividad investigadora del BBRC tiene un grueso muy importante en el estudio alfa, pero no es el único, se están tocando muchas teclas a la vez. Pues qué interesantes todas esas teclas que están tocando y qué importantes para seguir avanzando, ¿no?, en la medicina. Y para ir finalizando, Nina, ¿cuál crees que, o cómo ves en el futuro que podría ser el gran avance científico que podría cambiar el paradigma del Alzheimer en los próximos años? No sé si es una pregunta como muy a futuro o utópica. No, a ver, está bien, porque de hecho en realidad el paradigma del Alzheimer ya ha cambiado. Es decir, en estos últimos años ya ha cambiado. Desde que conocemos la existencia de esta fase preclínica, eso ya ha sido un cambio, porque piensa que yo hace pues algo más de 25 años que estoy en el contexto del estudio del Alzheimer desde diferentes vertientes, investigación, práctica clínica, etcétera. Y cuando yo empecé, la enfermedad de Alzheimer se detectaba cuando los síntomas estaban avanzadísimos, ¿no? O sea, en una fase en la que ya era imposible realmente
modificar nada, ¿no? Solo paliar. Ahora ya sabemos que no, que existe esta fase preclínica, que se ha abierto esta oportunidad a la prevención, entonces estamos en un punto en el que ya estamos empezando a asistir a nuevos fármacos que, aunque todavía tienen que pulirse muchas cosas de estos nuevos fármacos, pero por primera vez empiezan a demostrar que se puede modificar el curso de la enfermedad. Entonces, desde mi punto de vista, uno de los grandes avances que seguro que se va a dar en poco tiempo es ir concatenando o ajustando esta capacidad de detección precoz con la implementación de nuevos tratamientos en el momento más oportuno para evitar, como mínimo, que los daños sean tan grandes como hemos estado viendo en todos estos años. O sea que yo creo que estamos en un momento muy esperanzador, que todavía hemos de gestionar muchas expectativas. No podemos decir, ya estamos a la vuelta de la esquina de que el Alzheimer sea un problema del pasado, pero nos vamos acercando. Por eso la visión de la Fundación Pascual Maragall y del Barcelona Beta es un futuro sin Alzheimer, y yo creo que poco a poco nos vamos acercando a él. Pues esperemos con ansias ese futuro poco a poco, que vamos, como has comentado, ya hay cambios drásticos de cómo era antes esta enfermedad. Así que esperemos esos avances y gracias a vosotros por vuestro trabajo, lo primero de todo, porque sois de verdad los responsables de que esta enfermedad que afecta a tantas personas pues siga cambiando y que se pueda prevenir con antelación y que no sea como se vivía antes, que es bastante duro para los que están alrededor de estas personas, como también tenéis un grupo en la fundación para familiares y demás. Así que Exacto, es una labor muy, muy, muy importante. Nina Gramunt, muchísimas gracias por estar con Canal Senior para contar tu trabajo y muchísimas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias también a vosotros, porque creemos nosotros firmemente en que esta labor de difusión, de divulgación es importantísima para acompañarnos en este camino de sensibilización a la sociedad. Muchísimas gracias. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.